Buenos días. Ni enamorado, ni prendido, como hoy se dice, ni tampoco, pues así muy empoderado, que digamos, y me estoy refiriendo al tipo de cristianismo que de alguna manera se ha estado, pues intentando eh, implementar desde los años 80, yo me imagino, desde el movimiento de avivamiento, como le llamaron, de los 80 en las calles de San Francisco, en un movimiento muy importante que sí fue de evangelismo, pero más que nada fue un movimiento en donde muchísimas personas, sobre todo jóvenes, y muy influenciados, la mayoría de ellos por el asunto hippie, comenzaron a recibir el Evangelio y recibieron pues esta bendición de ser salvos. Sin embargo, su cristianismo empezó a madurar de una forma muy diferente a como el cristianismo tradicional bautista en Estados Unidos empezó a dar. Y fue el hecho de empezar a utilizar conceptos, vestimenta, eh, música, sobre todo música, muy apegada a esa cultura de los 70s y de los 60s, sobre todo en los 70s, de que pues no había problema en el sentido de alguna exigencia eclesiástica clara por parte de la forma de vestir, de la liturgia, como se entiende en el sentido textual de la palabra liturgia, y cómo se debe de presentarse el tema de la congregación. Cuando fue pasando el tiempo, esta forma de transmisión fue separándose, sobre todo en Estados Unidos, de la forma tradicional, vamos a llamarle, que se le empezó a llamar que esa era la forma religiosa. Estoy hablando estrictamente de evangelistas, de cristianos, vamos, de evangélicos, pues, para darme a entender. Y empezó a dividir, por un lado, también la cuestión metodista de la parte tradicional bautista de la parte, y un sector de iglesia que, si bien comulgaba con la idea bautista, empezó a desarrollarse fuertemente más como un movimiento independiente, siguiendo e intentando seguir sus propias reglas o sus propias costumbres. Y ahí estoy hablando ya en donde viene entonces una forma de ver el Evangelio, pues también desde aquellos entonces ya incluyentes, pero no incluyentes en el contexto del que hoy lo entendemos, sino incluyentes en la forma de vestir, en el tipo de música y en la forma de las alabanzas y en la forma de vestirse, de manifestarse y de pues seguir con esa forma de poder expresar cierta fe o vamos a llamarle, cierta expresión de creencia en la fe, dando a entender que esa era la mejor expresión de la fe, pues danzando, bailando sin restricciones y demás. ¿Qué es lo que llega a México? El Evangelio llega a México desde los tiempos de Benito Juárez, cuando empieza a traer pastores, sobre todo pastores holandeses, pastores alemanes, que traen lo que viene siendo el puritanismo, lo que viene siendo ya las bases de lo que hoy entendemos como la doctrina reformada, sobre todo al norte del país, y que es totalmente diferente a lo que ya se está desarrollando en los 70s, en los 80s, principios de los 80s, de ese bautismo liberal, vamos a llamarle así, o de esa forma de representar el Evangelio. Entonces empieza a haber esta sustitución de estas formas metodistas, de estas formas, sobre todo en el norte y de la República, insisto, y de estas formas ya de los cuaqueristas y de los reformados y demás, y empieza por un lado, la férrea doctrina, la férrea forma tradicional bautista en todo el país. En todo el país, ya en el Distrito Federal, la doctrina bautista, iglesias bautistas muy antiguas y todo,
lo que viene siendo el diaconado muy estricto, las denominaciones poderosas, grandes, fuertes, de muchos años, pero también este movimiento que ni es 100% bautista, ni es 100% reformado, pero sí es muy permisivo en muchas cosas, sobre todo en el aspecto de por no querer ser religiosos, ¿sí?, o tradicionales. Empieza a infiltrarse esto desde los 80s, 90s, que es este cristianismo liberal, vamos a llamarle así, que hoy se conoce como cristianismo progresista ya en un extremo. Entonces empieza a haber una división y una clasificación de iglesias. Las denominacionales tradicionales, las más estrictas y vamos a decirle como un cantante famoso, o sea, Marcos Witt, aburridas, según su concepto blasfemo y pagano, congregaciones que son ordenadas, con doctrina buena, una mezcla de cosas, pero que de alguna forma tienen que procuran mantener la sana doctrina, como fue el caso nuestro de Renovo de Amistad, antes Amistad Cristiana Azcapotzalco, entre un balance, un equilibrio entre no ser estrictos, sí ser inclusivos en amar al pecador, pero no aceptar el pecado y denunciar el pecado, y por eso a veces se quedan vacías las sillas. Mega congregaciones en donde pasa de todo y nadie se da cuenta, las megas congregaciones, y las congregaciones en donde van cambiando según las tendencias, fíjate, según las tendencias de marketing, de música del mundo, por supuesto, según las tendencias de marketing, de música, de los avances de todo lo que viene siendo las redes sociales y de todo lo que viene siendo también el aspecto infiltrado de lo que viene siendo una apostasía disfrazada de libertad o de que viene siendo libertinaje, en donde se impulsa precisamente mucho de esto, de estar siempre enamorado de Cristo, que ni siquiera mencionan a Cristo ya, estar siempre enamorado, bien prendido emocionalmente y estar empoderados con poder del Señor para unos extremos echar fuera demonios y extremos de estar en el zócalo y que todos caigan ministrados en el espíritu y cosas verdaderamente blasfemas, exageradas y muy equivocadas. ¿Qué pasa entonces? ¿Y dónde está el Evangelio? ¿Dónde está el Evangelio? ¿Dónde está la sana doctrina? Bueno, pues entonces esta predicación está dedicada a los que ya tenemos mucho tiempo en el Señor, que no somos neófitos en el Señor. Yo estoy hablando de años, porque como predicaba hace 8 días, hay muchos hermanos que creen que acumulando horas silla banca congregacional, ya son más maduros o ya son maduros. Y honestamente son inmaduros, pero no estoy hablando de ese tiempo. Estoy hablando que ya los que tenemos experiencias de vida eterna en nuestras vidas a lo largo de los años, ¿sí?, en donde ya no cumplimos con el carácter de enamorados de Dios. Te voy primeramente a mencionar lo que es estar enamorado. Estar enamorado, de acuerdo con la psiquiatría, con la fisiología, con la neurología y con el diccionario, es cuando una persona se enamora, su cerebro libera sustancias químicas que regulan el estado de ánimo, la motivación y las respuestas emocionales. Estas sustancias pueden influir en la percepción de la felicidad, el placer y la vinculación emocional con otra
persona de carne y hueso, no con el Espíritu Santo. De acuerdo con diferentes estudios, cuando una persona se enamora, las sustancias químicas asociadas con el circuito de recompensa inundan el cerebro y producen una variedad de respuestas físicas y emocionales: corazones acelerados, palmas sudorosas, mejillas sonrojadas, sentimientos de pasión y de ansiedad. En el proceso de enamoramiento se liberan altos niveles de dopamina, un químico que activa el circuito de recompensa. Con la ayuda de estos químicos, una relación amorosa se hace sumamente satisfactoria, al grado de autosatisfacción y de recompensa asociadas con el consumo de algunas sustancias prohibidas, de las más fuertes. Sustancias prohibidas, las muy prohibidas. Se siente felicidad, cosquilleo y desesperación en todo tiempo. Se apodera esta dopamina del pensamiento, de la claridad de la realidad y demás. El enamorado también libera altos niveles de dopamina y eso hace que esa sustancia química sea muy bien recibida la autosatisfacción o el sistema de recompensa. La dopamina activa el circuito de recompensa, ayudando a hacer el amor una experiencia placentera similar a la euforia asociada al consumo de sustancias o ya prohibidas, fuertes, o de un constante estado embrutecido, como dice la palabra de Dios, que no os embriaguéis porque el vino produce produce un estar así, disolución, gracias, produce disolución. Dice, si no se llenos del Espíritu, hace esta asociación, Pablo: no embriaguéis con vino porque produce disolución, pero sean llenos del Espíritu. Y esta disolución, es decir, una falta de claridad de las cosas y un comportamiento extraño y que busca constantemente como una droga la autosatisfacción. Entonces imaginemos un lugar oscuro con luces. Sí, ya sabes a dónde voy, sí, lo voy a seguir diciendo hasta que venga el Señor, con música en donde cada pum, 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 va alterando rítmicamente el corazón de las personas que están ahí, por eso debe ser tan fuerte, y va diciendo cada vez más rápido, cantando canciones románticas a alguien que no está físicamente, pero a través de la autosugestión está presente, y se falsifica la presencia de Dios, y entonces trae bien un sistema de autosatisfacción, de recompensa. Y entonces, ¿cuántos aquí aman a Dios? Y griten tal, y hagan tal, y muévanse, y griten, y empieza a haber movimientos físicos, rítmicos, como en los cultos en las profundidades de África, de hace 200 o 300 años, no todavía allá, en donde conforme el tamborazo iban brincando y cada vez iban liberando mayor dopamina estos ancestros en África, estoy hablando de África, o en las profundidades del Amazonas, y empiezan a brincar y empiezan a tener una liberación de dopamina y sacrificio a sus deidades. Y aquí comienza a haber un sacrificio a una deidad que ellos le llaman Cristo, pero que no tiene nada que ver con Cristo, aunque se diga que es una denominación o congregación cristiana. Entonces empieza a haber este asunto y este movimiento tan fuerte de satisfacción, en donde viene un empoderamiento en donde el cristiano va a tomar la ciudad y vamos a conquistar y vamos a hacer y vamos a evangelizar el mundo completo en media hora, al ver nuestra pasión por Cristo, se supone, aunque no se sepa ni en medio versículo bien, y si se lo saben está mal interpretado. Entonces viene esta liberación y demás,
este empoderamiento, este enamoramiento y esta prendida emocional tan fuerte que llegue el martes y están peor que el martes anterior. ¿Por qué? Porque eso se acaba. Y por eso necesitan entre semana estar teniendo estas descargas de dopamina como sea necesario a través de la oración, pero como la oración es aburrida, pues entonces recurren a la industria de la música cristiana, que ya un hermano músico ya reconoció que es una industria, y le doy gracias a Dios que haya ya reconocido eso. Ahora la cosa es que deje de grabar. Cuando deje de grabar CDs y de cobrar por conciertos, le voy a creer a este hermano que dijo que la música cristiana es una industria. Y tengo la oportunidad de tenerlo en contacto de alguna forma directa o indirecta. Pero bueno, entonces, pues viene este asunto. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es un cristiano normal? Un cristiano normal en donde, pues como probablemente se me estás viendo y si no llegaste a este punto de la predicación porque ya no te gustó, significa que te gustó lo que oíste y que dices, bueno, pues es que la verdad yo ya tengo tiempo en el Señor, pero por otro lado veo a las congregaciones llenas que parecen ya cuevas, y veo que cada vez salen emocionadísimos, prendidísimos y enamoramiento, y dicen que están enamorados de Dios como si Dios fuera una mujer u hombre, según sea el caso. Ahora ya sabemos que según sea el caso, ¿verdad? Y que muchas cosas, muchas canciones, y que déjame contarte una anécdota antes de que empiece a narrarte lo que es la fe normal del cristiano. Ahora que estoy haciendo una actividad económica para el sustento, visito muchos lugares, entre ellos tienditas en donde hay que irles a dejar cosas. Y hay muchas en donde son supongo que de hermanos creyentes. Y hay 2 o 3 en donde siempre que llego, oigo música. Y el día de ayer estaba oyendo fui a dejar cosas, y estaba oyendo pues dice que es alabanza, y la señora, de muy mal genio, pero que tiene aquí un letrerote de Cristo salva y demás. Ah, sí, déjeme eso ahí, allá, ¿no? Estaba oyendo una música y estaba la letra, no sé ni quién canta, con una voz bastante feíta, por cierto, como la mayoría de los cantantes cristianos que no son cantantes. Estaba diciendo que en la medida en la que alabaran y cantaran y se alegraran el Señor, iba a ir descendiendo el reino de Dios a la tierra. Y me llamó mucho la atención porque obviamente no pregunté quién era, porque no se me hubiera caído un rayo del cielo si hubiera preguntado, pero y luego en otro día escuché otra canción. Estaban oyendo una canción en la que decían que estaban tan enamorados de Cristo, pero tan enamorados de Cristo que sentían que su ser se desmayaba. Evidentemente cualquier psiquiatra en el segundo semestre de psicología, ya no de psiquiatría, pues evidentemente eso es imposible o tiene un problema psiquiátrico bastante fuerte. Bueno, lo que sucede entonces, que es cuando ya no estás ni enamorado, ni prendido, ni empoderado, en donde ves que no tienes ni siquiera el poder sobre el control remoto de la televisión de tu casa. No tienes poder ni siquiera para matar una mosca, ni para reprender un demonio, ni tienes poder para que te pregunten, oye, yo quiero ser como tú. Nada, simplemente ni enamorado, porque eres normal, porque no te puedes enamorar de quien no ves físicamente, porque todo entra por los ojos. La única forma de que haya liberación de estas sustancias químicas y que sea algo placentero es porque esos estímulos no vienen de afuera, sino vienen de adentro. Y cuando tú estás orando con todo tu corazón al Señor, sí pasan cosas bioquímicas,
pero no por estímulos externos, sino porque tú eres templo del Espíritu Santo y estás buscando al Señor y empiezas a tener evidencias en tu cuerpo porque ya hubo esa manifestación en tu espíritu y no al revés. No viene el estímulo externo a tu cuerpo con los tamborazos y la música y las canciones y la euforia que se hace, aunque sean grupos pequeños, pero la euforia que se hace y demás, sino que viene del espíritu a tu alma y a tu cuerpo y no al revés, de tu cuerpo a tu alma, y nunca llega un espíritu que generalmente está bien muerto, que ni siquiera han nacido de nuevo, ni siquiera son gente nacida de nuevo porque Dios no los ha llamado, no es su tiempo o simplemente no son escogidos de Dios. Entonces vamos a ver Segunda de Pedro 1. Segunda de Pedro 1, versículo de 3 en adelante. Esto, déjame decirte que le demos un carpetazo a lo que hayas oído a través de los años, que esta es la ensalada de Dios, que esto es en las escaleras del cristianismo. No. Dale borrón y cuenta nueva a lo que vamos a leer hoy, ¿ok? Dice, Segunda de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad que nos han sido dadas por su divino poder. ¿Ok? Nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas que pertenecen a la vida. Nosotros como cristianos tenemos la seguridad eterna de la salvación y esta perseverará y crecerá porque ha recibido todo lo necesario para sustentar nuestra vida mediante Cristo, la vida eterna. Y una vida piadosa, mediante su piedad, dice, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Pero dice que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Y qué es la piedad? No el monte de piedad, sino la piedad. Dice, esta palabra piedad es vivir con tres cosas: con reverencia, con lealtad y con obediencia. Y ninguna de estas tres cosas te produce dopamina en el cerebro. Ninguna de estas tres cosas te produce autorrecompensa. Ni una de estas tres cosas cumple para el dopainómano congregacional. La reverencia a Dios, la lealtad a Dios y a la obediencia a la palabra de Cristo. Un creyente que somos de buena cepa y que tenemos raíz de lo alto, no debemos de pedir a Dios algo más. Dame más fe, dame más alegría, dame más cosas, ayúdame a mantenerme en el camino. No sabe leer la Biblia. O no la han enseñado o no quiere aprender. Porque el que quiere aprender Biblia, lee Biblia. Y no hay forma de cambiar eso. El que quiere aprender Biblia y vivir como Dios quiere, lee la Biblia sin que estemos uno y otro todos los domingos. Lee tu Biblia, ora, lee tu Biblia, ora, haz esto. No. Yo enseñé los 5 hábitos: orar, leer, congregarse, ofrendar y diezmar y servir. Y oh sorpresa, después de 42 años de ser cristiano, todo eso nos fue dado, y al que es. Y al que no es, aunque le digas cada 8 días y sea un dopainómano de la cristiandad, no lo va a hacer. Porque no le interesa leer la Biblia ni aprender. ¿Por qué? Porque ni siquiera es nacido de nuevo.
Lo único que quiere es salvarse y librarse del infierno. Lo único que quiere es estar incluido en algo que aprendió y que oyó y que quiere es el arrebatamiento, y que le da mucho miedo el diablo por ver tanta película de terror y tanta película post-apocalíptica. Ya expliqué lo de que no existen los años apocalípticos, ¿verdad? Hay predicaciones, hay predicaciones. Como si nos faltara algo necesario para esa perseverancia. Tenemos todos los recursos espirituales que manifiestan esto, pero que se deben ir perfeccionando en una vida que agrada a Dios por una sencilla razón. Lo que nos dio Dios, perdón, mediante su divino poder. ¿Sabes qué nos dio Dios mediante su divino poder para mantenernos como Dios quiere en una vida piadosa? Dios nos dio a Dios. Dios nos dio el Espíritu Santo, en donde no tenemos que ser aprendidos por el Espíritu Santo, como si fuéramos criminales y ahora ya estoy tomado por el Espíritu Santo, y se sienten como Jesús en el desierto, tomado por el Espíritu Santo. O sea, no. Nos han sido dadas por su divino poder, pero ¿mediante qué? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, si tú sentiste el llamado a una congregación y a congregarte y a ser parte de una familia, porque ahora, si existe la familia disfuncional, pues la verdad es que todas las congregaciones, bueno, no todas, sino muchas congregaciones son familias disfuncionales, en donde se caen de risa, pero porque están muy prendidos por el Espíritu, obviamente no el Santo. Dicen mediante el conocimiento de aquel, no mediante el conocimiento de las costumbres pseudocristianas, sino mediante el conocimiento de aquel, es decir, de la persona de Cristo. Esta palabra conocimiento en el griego implica un involucramiento físico, mental, emocional y espiritual con Cristo. Y es aquí donde viene el asunto, como un conocimiento físico de un espíritu, de Dios. Parece que me estoy contradiciendo. No me estoy contradiciendo, lo estoy confirmando. Que cuando esto es interno por el Espíritu Santo en nosotros, hay un involucramiento físico al orar, al alabar al Señor en el Espíritu y en verdad, ¿sí? Con o sin música, de preferencia sin música, o sin música normal, no de gente rara que se enamora de Dios. Y empieza a ver eso que se llama fruto del Espíritu Santo, donde viene de adentro hacia afuera y se expresa. Y amor, gozo y paz no significa estar siempre de buenas, prendido y alabado, o nunca cansarte y ser de acero e indestructible. Hubo una reunión a la que no fuimos y no nos invitamos, gracias a Dios, de los ex jóvenes, y a la entrada era los indestructibles, y lo puso una mujer cristiana completamente destruida por dentro. Pero bueno, los indestructibles, ¿no? Pura gente de nuestro vuelo y de nuestra edad, pero como no éramos de la High Society, de ese grupo de ministros, o sea, puro vago, pues, cristiano. Eran indestructibles por haber aguantado tanta zarandeada evangélica. Pero bueno, este conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, no nos llamó porque Dios anhelaba estar conmigo, no nos llamó porque Dios está enamorado de mí, no es porque Dios vio algo en mí que vale la pena.
Esas son blasfemias dignas del infierno, y predicadores como Joel Osteen y todos los que predican esas cosas van a estar en el infierno boca abajo por predicar esas blasfemias. Versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, es decir, cosas que ya se cumplieron, pero que están por cumplirse, para que por medio de ellas lleguemos a ser participantes de ¿qué? Ojo, de la naturaleza divina. Pues no que ya nacimos de nuevo, ¿cómo que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina? Bueno, es precisamente el crecimiento en Cristo. Ser participantes de la naturaleza divina significa esa transformación que es, en primer lugar, ojo, en primer lugar, Romanos 12, 1 y 2. Todo comienza con Romanos 12, 1 y 2, no con Romanos 8. Porque si no comienza por Romanos 12, 1 y 2, Romanos 8 es una exageración, Romanos 6 es una condenación y Romanos 7 es una resignación. Para quienes conocen de Biblia, me entendieron. Si no me entendiste, hay más de 400 videos en este canal para que lo entiendas. Romanos 12, 1 y 2, presentar nuestro cuerpo sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, para que entendamos la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios, que es la transformación de nuestra mente y no conformarnos en este mundo, porque todo lo malo para nosotros entra por los ojos. Y si queremos sentir a Cristo entrando por nuestros ojos, no entendemos ni jota del Evangelio. El Evangelio empieza por dentro. Cuando nace de nuevo, el regenerado, ¿sí?, no es un bebé en Cristo. Eso no existe. No hay bebés en Cristo. Son neófitos que tienen que ser encausados en la sana doctrina, ¿sí? Están los débiles en la fe, que los mencioné la vez pasada, los vuelvo a mencionar. Un débil en la fe no es uno que está carnal. Para que alguien esté débil requiere de tres cosas: o una enfermedad, ¿sí?, o una deficiencia física o mental, y o tres, alguna cuestión o deformación en sí que cae constantemente en ciertas cosas, que es débil. En el caso del cristiano, la enfermedad es la falsa doctrina, es la enfermedad. La mala alimentación es precisamente causa de debilidad, comer basura predicada de falsa doctrina, o de alguna deformación, o alguna deformación en que también en la doctrina. Entonces el débil es el que duda, el que no tiene fuerzas para seguir adelante. Entonces, ¿qué hay que hacer con estos débiles en la fe? Enseñarles que, y Él mismo nos perfecciona, afirme, fortalezca y establezca en el Señor, y es el Espíritu Santo. Y lo único que tienes que hacer, ¿sabes qué es? Lo que sigue. Y voy a pensar. Para que de esa naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, y ahí está el asunto. Quiero ser cristiano prendido, enamorado, empoderado, pero no quiero huir de la corrupción del mundo. ¿Por qué? Porque es a causa de la concupiscencia, por los deseos de los ojos, por los deseos de la carne y por la vanagloria de la vida. Y si puedo tener un cristianismo que vaya de la mano de las costumbres paganas, y mi forma de ser es similar a la de un no creyente, y aún así me puedo llamar cristiano, y quiero tener lo mismo de los que no conocen de Cristo, pero cristiano, es decir, bueno, es que yo quiero tener tatuajes cristianos. No existen los tatuajes cristianos. Los tatuajes vienen, independientemente de la cultura hebrea, los tatuajes vienen por ser marcas para esclavos.
¿sí? Y nuestro cuerpo no nos pertenece porque nuestro cuerpo y nuestro espíritu, en Romanos 6, fue comprado por precio, y el precio por el cual fue comprado el precio por el cual fue comprado tu cuerpo, el cual no tienes derecho a maltratar, porque fue comprado por precio, y el precio fue la sangre de Cristo. Entonces no te perteneces. Entonces, si no te perteneces, debes de huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias, que son deseos muy fuertes, insanos. Versículo 5. ¿Ok? Y aquí es lo que viene de nuestra parte para hacer. Todo ya nos fue dado. Pero entonces, ¿por qué sigo en el Señor? Y ya me di cuenta que ni enamorado, ni prendido, ni empoderado. Entonces, ¿qué sigue para mí? Aquí está. No son requisitos. Todo ya te fue dado. Dice, versículo 5. Vosotros también poniendo toda, ¿qué? Diligencia. Subraya diligencia, y es lo único que a ti te toca. Es lo único que a ti te toca. Es como si tienes muchas prendas valiosas guardadas en tu closet y no las sacas. Ahí están guardadas. O es como si tienes cosas muy valiosas escondidas. Ahí las tienes, pero el Señor te las dio para usarse. Te dio su propia naturaleza, pero de ti depende que las saques con fe, con perseverancia y con toda diligencia. Dice, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud. Esta palabra virtud es la palabra en griego que se escribe arete, así como arete de oreja, arete. Y sí, mira, yo no tengo hoyitos de que alguna vez usé aretes, ¿no? Porque los aretes son para las mujeres. La palabra arete dice, virtud es la palabra arete, y significa, esta palabra virtud significa lo que viene en Juan 1, lleno de gracia y de verdad. Y es lo que viene esta palabra virtud, de añadir gracia sobre gracia. Virtud es aquella gracia dada por Dios que nos hace, sin esfuerzo alguno, una diferencia entre oveja y oveja, una diferencia entre oveja y cabrito, y una diferencia entre oveja y el más no salvo, blasfemo del mundo, aunque sea muy decente. Sobresale. Esta palabra virtud en griego se utilizaba para los valientes, no para los que tocaban la guitarra muy bonito y se fueron a estudiar a Boston y ya por eso son ungidos. Estudiar guitarra en un grupo, en un estudio, en una universidad de Estados Unidos, y ya tienen ya son virtuosos. No. Virtud es no un talento, sino virtud es la virtuosidad de Cristo sin pujamientos de nuestra parte para simplemente ser diferentes. Y ser diferentes, no ser diferentes como una minoría que defiende sus derechos de minoría, para que todos sean mayoría como ellos, y a fuerzas quieren que todo el mundo sea como ellos, sino una minoría en el sentido de diferencia en el carácter y comportamiento diario. Manso y humilde de corazón, diario. No juzgar, o sea, todo lo que es la virtud evangélica, diario. Y a esa virtud añadirle conocimiento, ya no conocimiento como lo vimos de aquella persona, sino conocimiento de sus mandamientos.
El que no lee Biblia no sabe Biblia, porque si cree que va a aprender Biblia en la congregación, si escogió bien, pues probablemente sí, pero si escogió mal, va a aprender lo mismo de Biblia como en las misas católicas. 3 minutitos de un evangelio y ya cuando viene esa enseñanza de evangelio ya está la mayoría de gente dormida. Mucha liturgia, mucho culto, pero 1% de evangelio. Conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. ¿Dominio propio por qué? Porque el dominio propio es la capacidad que tenemos por dentro de reventar en este mundo. De reventar en contra de la injusticia, de reventar en contra de tanto pecado, de reventar en contra de tanta cosa que nos hacen como creyentes, de tanta mala praxis de los gobiernos, y que hace 8 días decía lo que le agradaba a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Pues hay que orar por ellos, para que vivamos quieta y reposadamente. Pero dominio propio es: Espíritu Santo, ya recibirán su recompensa. A mí ayúdame a mantenerme con una vida agradable a ti. Dominio propio, de vivir en un basurero y tener que seguir adelante. En los trabajos, con los familiares, con el atrevimiento, tener que vivir con el atrevimiento de que las personas no son como yo quiero que sean. Vivir con personas que se atreven a no cumplir con mis estándares. Dominio propio en tener que soportar la bajeza de personas. Dominio propio. Y por eso dominio propio sigue la palabra paciencia. Si algo necesita un verdadero creyente para vivir en este mundo y mantenerse en el proceso de santificación sin berrear, es paciencia. Pero viene después de la paciencia la piedad. Es decir, ok, a pesar de todo, quiero tener una vida que agrada a Dios, y la piedad, como ya viene, ya expliqué que la piedad significa esas 3 cosas, pero significa también, aparte, el dar. Te recuerdo, piedad significa 3 cosas. Ser piadoso es vivir con reverencia, lealtad y obediencia. Reverencia, lealtad y obediencia. En donde no vas a hacer cosas, aunque pudiéndolas hacer, malas, fraudulentas o engañosas o carnales, o simplemente daño interno. El juzgar a otro, y tú que juzgas a otros, ¿no te has dado cuenta que haces exactamente lo mismo? Pablo está diciendo, Romanos 4, si mal no recuerdo, Romanos 3, perdón. Está diciendo, y tú que juzgas y que das clases a los niños y todo, ¿qué no te has visto hablando de los judíos? Pero también hablando de nosotros. Y a la piedad, afecto fraternal, nivel alma. Y al afecto fraternal, amor, amor ágape, que ya es el último escalón. Y el amor, y si alguno dice que está en Cristo, debe de permanecer en Él. Y permanecer en Él es obedecer sus mandamientos, y su amor permanecerá en nosotros. Versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan,
no de vez en cuando un chisguetazo de piedad o un chisguetazo de dominio propio, un chisguetazo de virtud. Dice, si estas cosas están en vosotros y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto. Porque cuando no estás ni enamorado, ni prendido, ni empoderado, pero tampoco das fruto, ni pasa nada con tu vida, ni para adelante, para atrás, y nada más estás esperando que ya por el amor de Dios venga sea el arrebatamiento, el fin del mundo, o ya llévame, Dios mío, bueno, es porque estamos ociosos. Por estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento, y ahí viene, de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, por eso no vemos más allá de nuestra nariz. Por eso lo único que vemos es lo que vemos, pero la fe es por lo que no vemos, no por lo que se ve, sino la fe es por precisamente lo que no vemos con estos ojos, ni por redes sociales, ni con los vecinos, ni nada por estos ojos. Todo lo que entra por los ojos nos va a llevar a carnalidad. Lo que sale de nuestro espíritu hacia el alma, filtrado por el Espíritu Santo, nos va a llevar a santificación y a una vista a ver lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de que de lo que no se ve. Las cosas buenas de Dios no se ven con los ojos. No juzguéis por las apariencias, dice el Señor. No se ve, lo bueno de Dios no se ve. Tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado, y esto a mí con los años, mira, hay cosas que cuando haces malas, pues te arrepientes y todo. La sangre de Cristo te sana y te limpia. Pero cuando recibes al Señor tan joven, como en mi caso, a los 19 años de edad, y ahí sí andaba enamorado, supuestamente prendido y empoderado. El primer año, ya después vinieron los golpes que Dios permite. Se te olvidan cosas. Y aún estando en el Señor, pasamos por valles oscuros, por tiempos muy difíciles, pero también se nos olvida. Dice la palabra de Dios que no nos agrademos a nosotros mismos porque ni aun Cristo se agradó de sí mismo. ¿Y sabes por qué es? Porque dice, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Hay gente que recuerda su pasado, pero como no fue un pasado inmoral, pues lo recuerda y todo. Sí, pero hay un tiempo para todo. No era pecado mortal, pero estaba sin Cristo, y si todo lo que no proviene de fe es pecado, entonces ya chole con el pasado, ¿vale? Aunque no haya sido mal, porque estaba sin Cristo. Dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. No te acuerdes de la basura, acuérdate del bote de la basura de vez en cuando. Ni juzgues el basurero de vecino, ni juzgues el basurero de este mundo. Termino con esto. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Finalmente, respondiste al llamamiento final.
porque haciendo estas cosas, y viene esta palabra hermosa, haciendo estas cosas, dice, no caeréis jamás. Es una promesa. No caeréis jamás. Dice, haciendo estas cosas estarás enamorado, prendido y empoderado. No, no caeréis jamás. Porque el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. El que crea estar firme, abusado, porque estás al borde del precipicio. Y si juzgas tu santidad y ves a otro y estás volteando y decirte, Señor, te doy gracias porque no soy como este pecador, yo hago esto y es todo como la oración del fariseo. Estamos al borde. Cuidado. Con esto termino. Muchas gracias. Inscríbete al canal, comparte este video. No sé a cuántos vayan a llegar, no sé cuántos vean más de un minuto, pero compártelo e igual el Espíritu Santo desea hacérselo llegar a personas que creen estar firmes o que están ya con la duda de que no están ni prendidos, ni enamorados, ni empoderados. Quiero darle gracias a Dios por los hermanos y hermanas que han insistido en agradarle a Dios con sus diezmos y ofrendas para podernos sostener. Muchas gracias a ustedes. Dios tiene suscrito en su libro cada centavo con el que nos han bendecido para nuestro sustento. Muchas gracias, les mando un abrazo a todos y que Dios les bendiga. Hasta luego.